Purito Perú, bienvenido. Ya tengo una estrella de nuestro folclore, de nuestro huayno con arpa que se prepara a celebrar a lo grande tu aniversario. Bienvenido, Marisol, a Purito Perú. Muchas gracias, Eduardo, gracias a todos los que nos están viendo a través de Purito Perú. Feliz, contenta y gracias por la invitación una vez más. Oye, ñañita, estás guapachosa, te veo, pero así radiante. ¿Podría, me permites la manita, ve? Un girito, ahí está. Estás guapachosa, te va bien en el amor, te va bien en la música y te va bien en este espectáculo, te irá muy bien este espectáculo que estás preparando porque estás haciendo prácticamente un triplete o un trío, algo así. Todo el mundo me pregunta, ¿cómo has podido juntar? ¿Cómo has logrado? Esto es un trío, me dicen, no, pero yo feliz, contenta, gracias a Miguelito Salas, a Rusmel Espinosa por apuntarse pues a celebrar mi 10º aniversario. No, hay que decirlo, ¿no? Vamos a tener un mano a mano que ya desde ahora causa expectativa. Nuestro gran amigo Miguel Salas se agarra mecha con el ruso, se agarran arpas de las trenzas, cuando le sale la luna llena se ponen trenzas, pero la cosa es que se agarran con arpa y todo, ¿no? Así es, no, felicitar a estos dos chicos, pues primero Miguelito Salas, ¿no? Con el gran repertorio y la fama que ahorita está obteniendo, es el chico sensacional del momento, igual Rusmel Espinosa tiene lo suyo y me imagino el público será testigo de que quién canta mejor, quién toca mejor, ¿no? Yo creo que el testigo es el público. Exactamente, vente más acá que yo no muerdo, el ganador va a ser el público porque va a tener la oportunidad de compartir y de disfrutar de todo el talento, pues como dijo nuestra Marisol, de nuestro Miguelito Sala, de nuestro ruso, Rusmel. Pero ¿sabes qué, ñaña? Pero también la gente va a estar presente desde temprano porque quiere ver a su reina chelera, a la que tumba cantina, a la que más hace tomar. Por supuesto, agradecer desde ya. Primero quiero agradecer a Dios por dejarme celebrar 10 años de aniversario, al público maravilloso que siempre respalda mi trabajo, porque como tú verás, Eduardo, estamos con full trabajo, con la agenda recargada, viajando, feliz. Así es, entonces, ¿no? Ahora estamos presentando una primicia y esperemos pues que sea al agrado del corazón de todo el público, esperando eso y agradecer a todos mis paisanos del Cusco, a todo el Perú, porque Marisol Cavero pues llega a todo el Perú. Ñañita, si tú pudieses ver ahorita a través de un espejo hacia el pasado, ¿cómo le ves a Marisol Cavero caminando en Cusco, de chibola? ¿Cómo te recuerdas? Haciendo mis pininos, ¿no? Bueno, cuando en mi pueblo, mi tierra natal, Capiparuro, la ciudad imperial del Cusco, era una chica muy inocente, me han corrompido en el camino ya. No, una chica tranquila, con sueños diferentes de hoy, ¿no? Porque yo cantaba, sí quería cantar, pero Eduardo, hay que ser realistas, en esas épocas no había apoyo, no era fácil tener un videoclip, grabar para una productora, pero el disco, ¿cuánto costaba, ¿no? Claro, ¿no? Disco, y yo cantaba, ¿no? En concursos, en escenarios, ni tenía vestuario. Imagínate, ahora pues hacen vestuario al precio que quieras, el modelo que deseas, ¿no? Que tiene, bueno, no que te formas, que tienes, ¿no? Claro, y anteriormente no había esa posibilidad, entonces hoy en día programas así como tu programa, hay muchos programas que nos abren las puertas para todos los artistas de diferentes géneros y bueno, por lo cual yo agradecida. Yo antes pues no pensaba llegar donde yo estoy, sinceramente no pensaba. Y cuando caminabas y hacías tus pininos, ¿te acuerdas qué cancioncita, por ejemplo, era la que siempre usabas cuando ibas a un showcito o a tentar suerte? Claro, yo cantaba, lindo cusqueñito, dime la verdad, si tú no me quieres te ruego mi amor, dime la verdad. Y dentro del repertorio, ¿qué temita, por ejemplo, no puedes dejar de cantar? En realidad casi varias, por eso agradezco al público que nosotros no estamos de moda, pero ya Marisol Cavero es una marca que ha dejado sus canciones. No que ha dejado, que está latente y constante en el corazón de la gente. Por ejemplo, la canción Señor Fiscal, todo el mundo me reclama y lo coreamos. Chalina Vieja, Basta ya carajo, Poca Poquita, Borracha Perdida, No Llama. Ahora, Caballero, nomás no te voy a dar ni esto, dice, ¿no? Y ahora pues estamos cantando esta canción, mucha gente dice, en realidad es una tunantada esta canción, Malo tu corazón. Nosotros lo hemos hecho a mi estilo, un poco jaladito, al guayno, ¿no? Claro, ¿no? Y gracias con la autorización también del compositor, pues Jorge Gastelú. Hay que saludar a nuestro gran Jorge Gastelú de Amigos de Mantaro, ¿no? Así es, así es. Un gran artista, un gran compositor que tiene muchos éxitos y que en tu voz también pues va a tener esa particularidad, ¿no? El estilacho de nuestra Marisol, el estilacho cantinerito. Sí, pues, a veces siempre hay críticas, ¿no? Dice que hace Marisol cantando tunantada, pero la música es universal. Cuando más nos exponemos o nos atrevemos a hacer cosas que no
hacemos, yo creo que suma, ¿no? Así es. Ñaña, tú atrévete a todo. ¿Sabes qué? Llega un momento en que el artista se puede atrever a hacer lo que le gusta, siempre y cuando que lo haga de corazón, porque eso ya es garantía de que lo hace bien. Si lo haces así a la champa, entonces la gente sí va a criticar, ¿no? Pero si te critican porque has hecho un buen trabajo, no importa, que sume. Así es, no, todo bienvenido. Lo bueno que hablen, pues, ¿no? Mal o bien, pero que hablen de Marisol. ¿Te gusta que te digan chelera? Siempre hemos hablado así un poco detrás de cámara. En realidad no me gusta. Te han bautizado así, pues, Claro, por la tu gente me público. dice que la música es para chelear, pero yo no soy borracha, ojo, que yo no tomo hace 5 años nada de trago, por eso estoy así, pues, ¿no? Ni una gotita, ñaña. No, no, ya no, pero ahora el 14 sí, porque vienen mis compadres, Mira, porque yo, padrinos, yo también no todos. puedo tomar mucho, pero dije el 14 voy a estar allá para meterme aunque sea un vasito con Marisol, pero si no vas a tomar, ¿para qué voy? No, yo voy a Ok, tomar, claro. Ya sabes, amigo. Además tengo que aguantar, son 4 horas. Claro, pues. Solo Oye, de picadita. verdad, por- no, mira, ve, vas a tener tus 4 horas, 3 horas nuestro Miguel Sala, 3 horas nuestro Ruso. De forma exclusiva. Ya he visto ya su marco de ruso. El marco musical baila bastante, baila Ya. los hermanos Picón, así que vienen ahí a bailar. Miguel chicas, Salas atención, con ¿ah? sus bailarinas. Bueno, entonces No, Miguelito Sala también se... Mira, qué bueno va a ser el encuentro. Miguel Sala te trae unas chicocas bien hermosas y nuestro Ruso te trae unos chicocos como para agarrar la bronca. por supuesto, así es. Y tú, ñaña, aparte del debut, vas el día también vas a estrenar Chachá. Claro, sí, claro. ¿Qué colorcito nos puedes adelantar? Bueno, esa es sorpresa. Chama- Rosadito. No, sorpresa. Ya, te hago 3 preguntitas rapiditas, así, curiosas. Tu primer besito. A mi Lo digo, no voy a tener problemas, no pero respondo te he mejor. dicho la edad, ¿no? Te he dicho con quién, ¿ah? Ay, a ver, a los 14. ¿Y sentías las cosquillitas esas? Sí, pues sí, Marisol siempre era traviesa. Allá en Sí, Cusco. en mi pueblo, claro. Sí. Ya. ¿Tu color de ropa favorita? Color beige. ¿Color de ropa interior favorita? Blanco. Modelo, Ay, no lo puedo decir. hilo, boxer, bombacha, Me matapasión. gustan los boxers también, los hilos también, ¿no? Ya saben, amigos, el 14, si usted quiere sorprender a nuestra Marisol, vaya a los portales de Guayama, las puertas se abren 7 de la noche, las entradas son populares, va a haber una bronca entre el Ruso y Miguel Salas, y para que lo homenajees a nuestra cumpleañera de sus 10 años, llévale un calzoncito boxer, un hilo dental, me dijo la vez pasada que también le gustan los medio hilos, pero tiene que ser color blanco, de pureza. También puede ser para el año nuevo, rojito, o amarillo, o verde también, ¿no? Ya tú elige el color que ella lo va a aceptar, lo importante es que te esperamos. Cariño es cariño. Lo además. importante es que le esperamos. Ah, me olvidaba. Vamos a celebrar mi cumpleaños porque el 27 de diciembre es mi cumpleaños. Entonces, Uy, caramba, que aniversario, hay que cumpleaños. Claro, aprovecharlo, claro, entonces. por eso vamos a chelear, pues. Ya sabe, amigos, celebramos doble entonces los 10 años de nuestra Marisol y su cumpleaños que es 15 años de edad. Tu despedida, Yayita. Muchas gracias a Purito Perú, gracias Eduardo, a ti por siempre apoyarnos. Los esperamos porque va a ser un trío de la patada y si tú llegas va a ser un cuarteto. Vamos con música en la voz de nuestra reina chelera, nuestra Marisol Cabero.